La identidad que me tocó demostrar es el coseno de la suma de dos ángulos. En este caso va a ser x más y. Esto va a ser igual al coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. Para realizar mi demostración utilizaremos trigonometría básica. En este caso el seno de x va a ser igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Lo mismo que el coseno de x va a ser igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa. Para realizar mi demostración utilizaré el primer cuadrante del círculo unitario de radio 1, en donde se observan diferentes triángulos rectángulos de los cuales obtendremos sus catetos opuestos y adyacentes. Comenzaremos con el triángulo CAB, que lo escribiremos acá. El triángulo CAB. Que tiene radio 1. Sacaremos el cateto opuesto. Entonces el seno de x va a ser igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa, que en este caso es 1. Despejamos y nos da que el seno de x va a ser igual al cateto opuesto. Entonces el seno de x va a ser igual al cateto opuesto. Ahora buscaremos el cateto adyacente. Entonces utilizamos coseno. El coseno de x va a ser igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa, que es 1. Despejamos y nos da que el coseno de x va a ser igual al cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es el coseno de x. Estos valores los trasladamos al círculo unitario. Entonces AB va a ser el coseno de x. Y BC va a ser el seno de x. ¿Ok? Bueno, seguimos con el siguiente triángulo rectángulo. El triángulo BAD. ¿Qué es este? El BAD. Ya. Buscamos el cateto opuesto. Entonces el seno de y va a ser igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, que es, lo sacamos recién, que es el coseno de x. Despejamos y nos va a dar que el coseno de x por el seno de y va a ser igual al cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto va a ser igual al coseno de x por el seno de y. Ya, sacamos ahora el cateto adyacente. Entonces el coseno de y va a ser igual al cateto adyacente partido en la hipotenusa, coseno de x. Despejamos y nos da que el coseno de x por el coseno de y va a ser igual al cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente va a ser igual al coseno de x por el seno de y. No, disculpen, por el coseno de y. ¿Ok? Estos valores los volvemos a trasladar al círculo unitario. Entonces ubicamos el triángulo y ponemos que el coseno de x por el coseno de y, ¿cierto? Que es el lado AD. Y el lado DB, el DB va a ser igual al coseno de x por el seno de y.
Ya. Ahora, para calcular el siguiente triángulo, que es el triángulo CBE, calculamos la medida de este ángulo. Que como sabemos, este mide 90 y este mide Y. Entonces, este medirá 90 menos Y. Como este es un ángulo de 90 grados, tenemos que es 90 menos Y más 90. Entonces, este, como es un ángulo extendido, tiene que medir 180. Entonces, por correspondencia, este ángulo mediría Y también. Entonces, escribimos el triángulo CBE. Ya. Entonces, calculamos el cateto opuesto y el adyacente. Entonces, el seno de I va a ser igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, que es seno de X, como lo despejamos recién. Entonces va a ser partido en el seno de X. Despejamos y nos da que el seno de X por el seno de Y va a ser igual al cateto opuesto. Entonces ubicamos el cateto opuesto, que es acá. Entonces nos quedará que el seno de X por el seno de Y va a ser igual al cateto opuesto. Ya. Ahora sacamos el cateto adyacente. Entonces, el coseno de Y va a ser igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa, que es seno de X. Despejamos y nos da que el seno de X por el coseno de Y va a ser igual al cateto adyacente. Es decir, que este lado va a ser igual al seno de X por el coseno de Y. Como lo hemos desarrollado anteriormente, trasladamos los valores. CE es el seno de X por el seno de Y. Y el segmento BE es el seno, es el seno de X por el coseno de Y. Ah, no. Ah, sí. Ya. Para calcular el cateto adyacente de este triángulo, vamos a utilizar el ángulo, el coseno del ángulo X más Y, va a ser igual al adyacente partido en la hipotenusa, que es 1. Entonces nos da que el coseno de X más Y va a ser igual al cateto adyacente, que es este segmento. Como tenemos un rectángulo, el segmento CE va a ser igual al segmento FD. Entonces, este segmento va a ser el seno de X por el seno de Y, que es igual a S. Entonces, tenemos que el coseno de X más Y, el coseno de X más Y, más el seno de X por el seno de Y, va a ser igual
al coseno de x por el coseno de y. Despejamos y nos va a dar que el coseno de x más y va a ser igual al coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. Y así nos queda demostrada la identidad trigonométrica.